¿El término de la educación superior vista como un negocio lucrativo? ¿Lo hace, lo asegura este proyecto de ley? La pregunta número 2, que está relacionada con la consulta anterior. ¿Les parece a ustedes, y que probablemente es la que miles de familias y estudiantes quisieran tener una respuesta, dice, ¿les parece a ustedes que esta propuesta asegura que en un plazo relativamente breve se podrá terminar con la estafa que afecta a miles de actuales y futuros egresados y sus familias, manifestada en forma de diplomas o títulos profesionales sin valor y con nula empleabilidad? Situación que es de ocurrencia manifiesta con la realidad actual. Y la tercera pregunta, ¿consideran ustedes que la propuesta enviada al Parlamento asegura el fortalecimiento significativo de las actuales instituciones estatales de educación superior y un aumento importante de la matrícula en las universidades e institutos técnicos del Estado por sobre el 15% actual? Pregunta, y dejo con ustedes en primer lugar al profesor Patricio Basso. Pasando ahí. Sí, con esto le voy a poner su presentación. Ahí, está bien. Faltan 5 minutos de aviso. Ya. No te voy a mirar. No te voy a mirar. Ya avanzo con la tecla nomás. Yo creo que es más fácil con la tecla. Sí, es mejor con la tecla. Bueno, buenas tardes, estimado decano, gracias por la invitación, estimado académico, aquellos que somos más viejos que nos reconocemos, los jóvenes académicos y los jóvenes estudiantes. Voy a complementar lo que decía Patricio, porque él tiene una particularidad. Por ahí, por el año 80 y tanto, echaron a un profesor de la Facultad de Ciencias, el profesor Luis Izquierdo. Y la única facultad que reaccionó fue esta, y firmamos una carta que se publicó en el Mercurio, la primera carta que se publicó en el Mercurio reclamando en contra de una medida del rector delegado. Y el primero que aparecía en la carta era Patricio Aceituno. Así que de ahí eso quedó como Aceituno et al. ¿Ah? No voy a responder inicialmente a las preguntas, sino que al final, aunque la respuesta es no, no, sí, no. A ver, dos observaciones preliminares. La presentación está principalmente enfocada al pregrado universitario. Y en segundo lugar, la mayoría de estos cuadros de información que aquí están provienen de un paper que va a aparecer pronto en la revista Límite de la Universidad de Tarapacá. Esto a causa que me invitaron a dar una charla y me pidieron que escribiera un paper y yo me entusiasmé y escribí más de la cuenta. Primera aseveración, como yo soy matemático, hago el teorema y después lo demuestro. El libre mercado no reguló el acceso a la educación superior. Miren ustedes este cuadro. ¿Me puedo poner? ¿Tiene esto de aquí? Porque me gusta caminar, ¿no? Bueno, hablaré parado nomás de aquí. Entre el año 89, en que habían 115.958 estudiantes, y el año 2014, en que habían 645.439 estudiantes de pregrado en las universidades, hubo un aumento de 5,6 veces en solo 15 años. Ahora, 5,6 veces en una empresa a lo mejor no es tan loco, pero en una universidad, los que sabemos de universidad, sabemos que es imposible crecer a esa tasa y mantener un buen nivel de calidad. Porque, ¿de dónde salieron los alumnos que podían entrar aquí y tener éxito? En circunstancia de que la educación básica y media no se modificó. Entonces teníamos un crecimiento con
alumnos no preparados y posiblemente lo que es más grave, con falta de académicos. Porque los académicos, y ustedes lo saben mejor que yo, no se inventan de un día para otro. Hay un dato, por ejemplo, del día de hoy. El año 2015, todos estos datos están sacados de informes oficiales. Uno puede calcular, está en el CNED, el Consejo Nacional de Educación, cuántos doctores jornada completa dividido por jornada completa existen. En el CRUSH, el 41,8% de los doctores jornada completa son jornada completa. Y en el caso de las universidades privadas no CRUSH, solo el 15,7%. Es decir, hoy, no el 89, hoy no existe la capacidad académica para tener tantos estudiantes. De calidad, digo. Otro dato. Este crecimiento se hizo en el más completo de los desórdenes en términos de las carreras. En el año 2016 existen 1.119 denominaciones diferentes de nombres de carreras, que cuando se traducen a distintas universidades, distintas sedes, distintas jornadas y distintas modalidades, representa 4.598 programas distintos que se están dictando en Chile, de los cuales, un dato no menor, el 21,6% lleva por título Ingeniería D. El 21,6% del total de los programas que se dictan hoy, estoy hablando del año 2016, se llaman ingeniería, y estoy excluyendo la ingeniería de ejecución. El abuso que se está haciendo por razones de mercado, vende mucho el marketing de la ingeniería, es un abuso que hay que ponerle fin luego. ¿Cómo varió la matrícula en el periodo 2005-2015? La razón por la cual no tengo cifras anteriores es porque no existe el detalle de la matrícula por universidad con anterioridad a 2005. No está en la base de datos. Las universidades estatales crecieron un menguado 4,7%. Las universidades privadas del CRUSH, un 38,9%. Las privadas, aquí está el Sistema Único de Admisión, que está en la parte de abajo, la Urfibaña, Alberto Hurtado, etcétera, etcétera, subieron un 96,1% su matrícula. Y el resto de las privadas un 78,2%. O sea, el crecimiento no se hizo basándose en las mejores universidades que seguían siendo las universidades estatales y sus derivadas, casi todas, y al tiro me pasa un aviso. Hay 6 universidades que eran institutos profesionales y que deberían volver a ser institutos profesionales. La Universidad Tecnológica Metropolitana, 3 años de acreditación. La Universidad Arturo Prat, 3 años de acreditación. Y la Universidad de los Lagos, 3 años de acreditación. Yo creo que el sistema de acreditación se debe aplicar por igual a las universidades estatales que a las privadas. Y tiene que serlo, naturalmente, un organismo autónomo que se acaba de decirle al Estado, le cierro su universidad por mala, pues. No podemos pedir la calidad si no la tenemos nosotros. Creo que es una buena oportunidad para que se transformen en institutos profesionales. Dicho sea de paso, la ley no contempla ningún mecanismo para que las malas universidades, que serían buenos institutos profesionales, puedan transformarse. Y eso es un defecto de la ley. Ahora, hay algunos casos que son patéticos. La Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, aumentó su matrícula 22,3 veces. Otro dato. Me entretuve a buscar la carrera de contador auditor. Se dicta en 45 lugares distintos en la universidad, desde Arica a Punta Arenas, en distintas sedes, distintas jornadas, distintas modalidades. 43 veces de carrera de contador auditor en INACAP. Y si ustedes ven, son todas privadas. Y hay una que sí pertenecía al Sistema Único de Admisión, fue la Universidad Alberto Hurtado, que es una de las que más ha cacareado que no le alcanza la plata. Porque le van a subir
no lo dejan subir los aranceles. No hubo regulación entonces del ingreso. Creo que eso queda claramente demostrado aquí. Segunda, acerto. El libre mercado no reguló la cantidad de egresados de la educación superior. Para poder hacer esto, hice este pequeño esquema de un sistema educacional cualquiera. Esto aplica para una universidad, un instituto profesional, el conjunto de universidades, un liceo, un programa. ¿Cómo funcionan los sistemas en términos de ingresos y egresos? Hay alumnos de primer año y alumnos que llegan transferidos de otros sistemas. En el sistema están los alumnos antiguos y año por año existen algunos que se titulan y otros que abandonan. Algunos de los que abandonan vuelven a ser reincorporados al año subsiguiente o los años siguientes. Y solo una parte de ellos son los desertores. Pregunta: ¿cuál es la tasa de titulación del sistema universitario chileno? Respuesta: no se sabe. Estamos hablando de un sistema exitoso que se masificó y no sabemos cuál es la tasa de titulación. Entonces, hay un estudio, un intento de estudio, es decir, que hizo el CENED con 21 universidades y 40.000 estudiantes del 2004 al 2009, que llegó a que la tasa de titulación no era superior al 51%. Como no existe la información para calcularla, porque el método correcto de hacer el cálculo es tomar las cohortes de un año y seguirla hasta que haya un tiempo suficiente para que o se hayan titulado o hayan desertado. Erika Himmler considera esa como definición de deserción. Y en el caso chileno, debíamos tomar más de 10 años, porque la verdad es que hay un 7% de los estudiantes universitarios que se demoran más de 10 años en titularse. Entonces, lo que hice fue desarrollar un método que lo voy a publicar. Ya lo publiqué en el artículo que le mencioné, pero detrás hay un racionamiento matemático. Estoy con mi hijo Franco trabajando en un paper que lo vamos a mandar a una revista, no de matemática, pero sí de educación superior, y en inglés, como dicen ustedes. Voy a tener otro paper easy. ¿Qué es lo que hice yo? Tenía como datos el ingreso de primer año, el total de estudiantes, los alumnos antiguos, que sale por la diferencia entre el total y el primer año, no es un dato, los titulados que sí aparecen, y la deserción no se conocía. Entonces, si uno toma cualquier alumno del año 2005, del total de alumnos, tienen tres alternativas. Uno, titularse. Dos, volver a matricularse al año siguiente. Tres, desertar. Entonces, con eso yo puedo calcular la deserción, porque si yo tomo el total de alumnos, le resto los antiguos que pasaron al año siguiente, y le resto los titulados, lo que tengo es la deserción. Aproximadamente. Porque del cuadro anterior, ustedes se darán cuenta que aquí, dentro del total, están los que se reincorporaron. Y están los que vienen ingresando de otro sistema. De manera que la deserción no es estrictamente eso, sino son los abandonos netos de alumnos reintegrados. Y calculé los promedios y llegamos a la cifra que la tasa de titulación del sistema universitario de pregrado es de un 45%. Y la demostración que está hecha en forma matemática es que cuando n tiende a infinito, o sea, la cantidad de años, esa tasa converge asintóticamente a la tasa real. Si ustedes se dan cuenta, la suma nos suma 90 abajo. Se explica en el paper que voy a publicar, ¿eh? Pero esencialmente tiene que ver con que hay alumnos que se reincorporaron antes del 2005 y alumnos que se van a reincorporar después del 2005 y se van a titular después del 2005. Y eso produce una diferencia. Esto es un dato que no se conocía hasta que lo publiqué y que ha llevado a un error garrafal en el diagnóstico que hace la Presidenta de la República del sistema.
¿Qué ocurre con los egresados? Las cifras del INE para el periodo en año trimestre móvil marzo-mayo arroja que el 39,62% de los desocupados son egresados de la educación superior, de los cuales el 23,26% son egresados de las universidades. O sea, no solamente titulamos poco, 45%, sino que los que se titulan están cesantes. Y este es un sistema que tenemos que aplaudir. Este es el sistema de masificación, que es el único argumento que tienen los neoliberales para defender este modelo. Hemos masificado la educación. Mentira. Lo que han hecho es mentirle a la juventud, haciéndola creer que podía titularse. El líder de mercado nos reguló el valor de los aranceles. Este cuadro es bien interesante. Lo tengo agrupado por tipo de universidades. Fíjense que entre el 2005 y el 2015 el sistema creció el valor de los aranceles en 78,1% nominal. Las estatales crecieron un 94,8%, las de Cruz privada 71,2%, y las privadas, aquí está el Sistema Único de Acreditación, 70,8% y 59,6% el resto de las privadas. Sin embargo, eso puede ser engañoso. Por eso puse los índices. Porque es cierto que las aranceles de las estatales crecieron más, pero lo que hicieron finalmente fue quedarse por debajo de todos los demás igual. El año 2005, con base en uno a las universidades estatales, las privadas de Cruz tenían aranceles un 33% más cara. Y las universidades privadas aquí del Sistema Único de Acreditación un 74% más caro de los aranceles. Al 2015 se ha emparejado un poco la cancha. Las universidades estatales solo superan en aranceles promedio, son aranceles promedio ponderados por el número de alumnos, que son casi iguales que las privadas no Cruz, pero las universidades privadas Cruz están un 17% por encima y la del Sistema Único de Acreditación un 53% más caro tienen los aranceles. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿qué tiene que ver el valor de los aranceles, que debe ser el precio de venta, con el costo real de impartir la docencia? ¿Alguien sabe si esto es muy alto, es razonable o son muy bajos? No se ha analizado el tema. Sin embargo, hay algunos rectores, particularmente de la Católica y de Alberto Hurtado, y ahora se suman otros, que dicen que si le bajan el valor de los aranceles no le va a alcanzar la plata. Sin vergüenzas. Fíjense ustedes, voy a dar razones por las cuales estos aranceles están extremadamente altos. Chile es el país que tiene los aranceles a paridad de poder adquisitivo, o sea, no que peras con peras, de todos los países de la OCDE. Los aranceles más caros del mundo son de la Universidad Chilena. Y esto se refiere a universidades públicas tipo A, es decir, universidades estatales. Las universidades estatales chilenas tienen aranceles más caros que las de Estados Unidos, pues. Y las otras privadas más arriba. Porque entiendo que no pretenderán, como son privadas, compararse con Harvard, ¿no? No, ahí no les conviene. De manera que tenemos los aranceles más caros del mundo. Alguien podría decir, mire, la verdad que si bien tenemos los aranceles más caros del mundo, el Estado se preocupa de financiar parte de estos aranceles, de manera que el esfuerzo de los estudiantes no es tan grande. Mentira. ¿Quién financia los aranceles? Esto es para la educación terciaria en general, no solo las universidades. OCDE 2015. Chile es el segundo país con mayor gasto familiar en aranceles. Estados Unidos
con el cual le cuesta compararse a algunos, tiene un gasto de 45,8%. Y el aporte fiscal es más alto que el aporte fiscal que hay en Chile, pues. Entonces, tampoco es que tengamos los aranceles más caros, pero el Estado lo está financiando. Mentira, lo está financiando las familias. ¿Dónde está la plata? En mi tiempo había una comedia, ¿quién chichorrió el diamante? ¿Dónde está la plata? Hice un cálculo, me acordé que era vicerrector, que fui asesor financiero y dije, ahora voy a pensar como empresa. Yo hago un negocio y aporto capital. Ahí está el año en que aporté el capital y el monto. Está todo expresado en pesos de diciembre del 2014, que son los últimos estados financieros disponibles. Y luego me pregunto, veo el patrimonio actual y digo, ¿cuál es la tasa de retorno que yo tendría que haber tenido para tener el patrimonio actual si partí con 5.097.000? Un 57,1% de tasa de interés compuesta anual. A lo mejor la Universidad Alberto Hurtado tiene un error en el patrimonio, el capital inicial, porque tuvo aportes. Entiendo que el IA, no sé qué cosa le pasó, edificios que no se contabilizaron. Ya, dejémosla fuera. Santo Tomás, que reclama que no le alcanza la plata. Puso 12,6 millones los socios, tienen 30.185 millones de patrimonio y una rentabilidad del 38,3% anual, interés anual compuesto. ¿Quién quiere invertir en este negocio? Dije por ahí, y lo reafirmo, estas universidades son mejor negocio que la cocaína. Y parece que algunos la están jalando, porque todavía creen que el sistema hay que mantenerlo. Está claro, el mercado no reguló los aranceles. El mercado no reguló la calidad. Aquí voy a hacer solo una lámina. Mercurio, 4 de noviembre de 2003. Se discutía en el Parlamento la ley de aseguramiento de la calidad que dio origen a la CNA. ¿Qué decía el título? Instituto de Libertad y Desarrollo. El Instituto de Libertad y Desarrollo es de la UDI, por si acaso alguien no sabe. La acreditación es un riesgo para el mercado universitario. Organismo cuestiona la excesiva injerencia de la Comisión Nacional con una multiplicidad de funciones. Estoy comenzando a escuchar el mismo cantito respecto a la nueva ley. La ley fue un desastre, porque ellos tenían controlado, gracias al binominal y los senadores designados, el Parlamento. Ahora, no me acuerdo si el gobierno de la época propuso o no la acreditación obligatoria. Me sospecho que no. Y en vez de una ley salió un mamotreto inútil, sin acreditación obligatoria, donde no hay obligación a acreditar la investigación, donde no se pueden utilizar. ¿Ustedes saben que en la ley no se usan indicadores en la actual ley? No hay en ninguna parte la palabra indicador o estándar. Lo que se mide, y ustedes que son ingenieros van a entender, es el mejoramiento de la calidad, o sea, la pendiente del asunto. Íñigo Díaz, que fue presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, yo fui su secretario ejecutivo a través de un concurso, dicho sea de paso, conoce mejor que yo el tema. ¿Qué significa medir el mejoramiento de la calidad? Mido la pendiente y no el valor absoluto. Si tengo una universidad pésima, se presenta acreditación, no se acredita. 2 años después es mala, mejoró, la acreditamos. Así funciona el sistema. El libre mercado no controla el lucro. No solo el libre mercado no controla el lucro, sino que no ha habido ninguna voluntad de parte de los sucesivos gobiernos de controlarlo. Y aquí solo quiero hacer algunas precisiones conceptuales, porque de repente, cuando hablamos de lucro, alguna gente nos enreda, o pretende enredarnos, haciendo creer que somos contrarios al lucro per se.
Yo personalmente soy contrario a que exista lucro en la educación, pero no tengo ningún problema que cuando me compre un par de zapatos esté pagando los costos más la utilidad, pues. ¿Qué es lo que es, según la RAE, el lucro? Ganancia o provecho que se saca de algo. Este algo vendría a ser como una universidad, más o menos. Lucrar, ganar, sacar provecho de un negocio o encargo. El encargo que le hicieron a los administradores de la universidad privada es que la administraran. Si uno lo mira en economía y en contabilidad, que algo entiendo de eso, el lucro es exactamente la utilidad o la ganancia. Cuando hay un proceso de compra de bien o servicio, el precio de venta menos los costos es la utilidad. Y eso es el lucro. Y es un lucro legítimo en cualquier transacción comercial, salvo cuando está prohibido. Y ocurre que incluso la ley de Pinochet, que creó la universidad privada, dijo que estaba prohibido lucrar, pues. Lucro hay. Este concepto, que no inventé yo, que es trivial, demuestra que hay lucro cada vez que hay una transacción relacionada en la cual se paga más que el costo. Y Piñera propuso una modificación de que en vez de el costo se hablara del precio de mercado. O sea, precio de utilidad más costo. Y ahí nos medíamos. Eso es seguir lucrando. Otro error que se comete. No son las universidades las que lucran. Los ladrillos no lucran. Son los dueños de la universidad o controladores. Diferencia que no es sutil, pero tiene que ver a quién tenemos que perseguir por faltar a la ley. Y aquí hay un error, porque si resulta que el artículo 64 del DFL2 del año 2009 del Ministerio de Educación dice que una universidad podrá perder su derecho a existir si es que no cumple con su estatuto. Y en el estatuto dice que tienen que ser universidades sin fines de lucro. Y no se las puede cerrar. La Universidad del Mar no la cerraron por lucrar. Bayer la cerró por problemas económicos y administrativos. Gracias. Y hay lucro en muchas universidades. Lo denuncié y se está investigando, pero no va a pasar nada. Desgraciadamente, en el proyecto de ley se abrió una puerta de este porte para transacciones relacionadas en ciertas situaciones especiales. Están prohibidas. Me va a permitir un poquito. Pero escuché la siguiente explicación para el artículo en el cual, bajo ciertas circunstancias, se permitirán las transacciones relacionadas. A precio de mercado, dice el proyecto de ley. La ministra dijo que estos casos especiales era para el caso en que el DUOC le arrendaba a la Universidad Católica el edificio. Entonces, ahí la Católica le puede pagar a la Católica a precio de mercado. Contradice los conceptos de lucro y abre un forado inmenso, porque por ahí se van a colar nuevamente las universidades privadas para seguir lucrando. La respuesta es: si va a existir lucro, sí, va a continuar. A menos que se prohíban todas las transacciones relacionadas. El proyecto tiene dos errores de diagnóstico, a mi juicio, muy graves. El mensaje presidencial, ¿me permite 5 minutos más? Hace una alegoría a la masificación. Se compró el discurso de los neoliberales, que dicen que el gran éxito de este modelo es la gran masificación. Y lo importante, y eso lo entiende cualquier persona, no es cuántos ingresan, lo importante es cuántos salen. Y resulta que hemos demostrado que el 45% de los titulados de los que ingresan nunca se van a titular. Entonces, no hay nada que aplaudirle al modelo, ni siquiera la masificación. La masificación es ni más ni menos que un robo con aval del Estado. La segunda cosa, y aquí se complica más el mono, porque posiblemente estarán en desacuerdo algunos conmigo. Se dice que, en resumen,
que son los sistemas de acceso o selección, lo que están produciendo una gran injusticia porque la gente de más bajos recursos no puede acceder a las universidades. Esto es una falacia del porte de un buque, porque no son los sistemas de acceso, son la mala formación previa lo que impide que los estudiantes accedan. Y más encima, pretende generar masificación adicional. Es imprescindible tener un sistema único de acceso aplicable a todo el sistema, diferenciado para los casos CFT, IP y universidades. El proyecto libera de tener un sistema de acceso a las universidades privadas que no reciban financiamiento del Estado. O sea, estamos dejando que los sigan esquilmando y robando a los jóvenes a vista y paciencia del gobierno, del Estado. Espero que esto sea rechazado. Si no se si no se imponen exigencias al acceso, lo que estamos haciendo es engañar a la juventud. Y un país que engaña a los jóvenes definitivamente no tiene futuro. Gracias. Pero lo puedes retomar después. Te dije 5. Te dije 5. Bueno, invito al profesor Mario Weisblut. Media hora. ¿Tiene presentación? No. Ah, ya. Apaguemos. Eso voy a hacer. Voy a poner el afiche. Sí, tengo que hacer esto. Ahí. Muy buenas. Es un honor una vez más estar en este auditorio Enrique de Tiñí. Yo era de los revolucionarios del 68 que me paseaba con un ataúd del decano de Tiñí por algo aprendido en estos 40 y tantos años. Voy a tratar de exponer 10 puntos, 3 minutitos por punto. El primero, como dice la frase bíblica, es que en el principio fue el caos, ¿no? Y lo que ha expuesto mi amigo Patricio es que esto, por el libertinaje, no la libertad de mercado, sino que el libertinaje descontrolado del mercado ha llegado a tener todos los defectos que no voy a repetir, que planteó Patricio. Sí le voy a hacer una pequeña crítica a su presentación, que espero la podamos zanjar en la conversación posterior, y es que su presentación, como muchas cosas en Chile, adolece de universititis. Como que si las instituciones de educación técnica en Chile, que son hoy día la meta central del sistema de educación superior de Chile, incluso por razones de equidad, como que son como así, como de segunda, ¿no? Han sido de segunda en las becas, han sido de segundas en todo. Han sido de segunda incluso en los sistemas de aseguramiento de la calidad. Yo conversé hace un tiempo atrás con gente de la Universidad Santa María, que para mi gusto es un modelo de universidad en Chile en varios sentidos, incluyendo el hecho de que tienen universidad, instituto y CFT, digamos, bajo el mismo alero. Ustedes saben que la Comisión de Acreditación le rebajó de 7 a 5 años la acreditación por el pecado de tener instituto técnico y CFT dentro de la universidad. O sea, a ese nivel de extremos llega el desprecio de clases que ha tenido Chile entero en relación con el tema de la educación técnico-profesional, a la cual me voy a referir después otro poco. Pero efectivamente también el caos se ha expresado en los institutos profesionales, o sea, el caos ha sido total. Tú, Pato, mencionabas 4.000 y tantos programas universitarios. Si le llevamos a la cifra de
programas incluyendo técnico profesional son 12.000, señoras y señores. 12.000 programas, de los cuales el 75% jamás ha sido visitado por un par evaluador. Para que ustedes tomen, hagamos números, son 1.300.000 estudiantes en la educación superior, dividido por 12.000 programas, promedio 110 alumnos por programa. No por nivel, no por aula, por programa. Pero ese es el promedio. Como aquí en esta facultad, en ingeniería industrial, tenemos, ¿cuántos tenemos en ingeniería industrial? Hartos, ¿no? 700, solo en ingeniería industrial y solo de un cierto año para arriba. Esto significa que hay programas en Chile que no tienen 110 alumnos, que tienen 30 alumnos. ¿Ok? Y que no han sido jamás visitados por un par evaluador, que no saben ni dónde quedan. Crecieron como hongos, por no usar otra palabra más procaz, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ordenar este caos por la vía de una acreditación adecuada significará necesariamente cerrar aproximadamente la mitad de las instituciones y programas de Chile, por poner una cifra. ¿En cuánto tiempo se puede lograr esto en un país? Porque aquí hay otro de los problemas que estamos enfrentando, y es esta decisión de que como el caos es el caos, entonces vamos a hacer un Transantiago por ordenar el caos de un paraguaso. Y esto no toma menos de una década, porque no podemos mandar a la calle miles y miles de estudiantes que están en instituciones truchas y en programas truchos. ¿Cómo se hace eso de un día para otro? Mi siguiente punto es que les voy a contar una vivencia personal, que es la historia de la gigantografía. Porque yo esto lo he vivido, como se imaginarán, no de adentro, pero sí muy de cerca. Educación 2020 planteó un programa de educación superior, o sea, un programa de reforma educativa integral a nivel de titulares, nunca a nivel de ingeniería de detalle, prioridades, plazos, ¿no? Y una de las propuestas nuestras era 60% de gratuidad para el periodo presidencial siguiente, es decir, para el 2014, para los más pobres, para el 60% más pobres. Y un día fuimos a entregarle este programa a todos los candidatos. A la derecha tuvimos que ir a entregarle como 4 veces porque hubo 4 candidatos, ¿no? A Michelle Bachelet se lo entregamos, pongamos que en abril del 2013. Ella nos reunió en su comité de programático ahí en la calle Tegualda, nos agradeció efusivamente el programa, del cual de hecho muchos temas fueron transferidos al programa de gobierno, y dijo: ahora vamos a salir a dar una conferencia de prensa, Mario y yo, en que vamos a hablar de esto, qué sé yo, y yo me voy a retirar después y tú, Mario, sigues, ¿no? En esa época me trataba de tú, ahora ya no me habla. Pero bueno, ese es otro tema. Y salimos, mire, les juro que era una cuestión de este tamaño, con unas 60 flashes, cámaras de televisión, radio, micrófonos, era así una cosa de terror, ¿no? Y ella agradece muy gentilmente la entrega de esta propuesta programática, y después declara su famosa frase de que yo no creo que a mi hijo yo debiera financiarle la carrera de educación superior. Y yo, congruente con nuestra propuesta programática, dije, yo, cuando se fue ella, encuentro que Michelle Bachelet tiene toda la razón, que no es este el momento en Chile para financiar el 100% de los estudiantes de la educación superior. Esto me valió al día siguiente que en las redes sociales los dirigentes estudiantiles me masacraran por facho, ¿no? Pero bueno, son los costos de la pega. Pero la historia es fascinante porque algunas semanas más tarde yo iba manejando contento por mi auto en algún taco y de pronto me topo con una gigantografía de esas gigantes de campaña que decía como eslogan de la campaña: educación pública, gratuita y de calidad para todos. Y se me cayeron los dientes así superiores, los tuve que recoger de acá adentro. ¡Ay, qué es esto! ¿No? O sea, pretender educación pública para todos en un país en que
el 14% de la educación superior es estatal, como promesa de campaña. Pretender gratuidad para todos y calidad para todos, dados los datos y cifras que nos ha mostrado Patricio. No niego que pueda ser una especie de ideal fantástico para cuando seamos Alemania, digamos, en 40 años más y tengamos un 40% de carga tributaria, pero la promesa era así como insensatamente desquiciada, porque además generó las expectativas que ha generado hasta hoy y que han sido el tono en el cual se ha dado todo el drama político en torno no solo a la reforma educativa, sino el drama político general de Chile. Entonces, como tenía algunos conocidos adentro del comité programático, llamé espantado desde el auto, así, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esta gigantografía? Mario, no nos preguntes por qué esto no vino del comité de programa. Esto fue de decisión de la presidenta o futura presidenta y de su comité de campaña política, digamos. Se decidió en alguna parte, alguien le vendió a la presidenta que este iba a ser el sello de su gobierno, se dio una vuelta en 180 grados y ahora hasta aquí vamos donde vamos. Y esto ha marcado en el fondo, el trasfondo de una cantidad de condoros políticos en educación monumental, comentando por la glosa presupuestal del año pasado, que cuando se anuncia que se le va a dar gratuidad a las del CRUCH, una semana más tarde habían 20 universidades no CRUCH tomadas, ¿no? Y con razón, ¿no? Es decir, está sembrado de expectativas y después con esta cadena de anuncios contra anuncios que ha generado un ambiente político del cual me temo que no vamos a salir por el próximo año y medio. El mito de la gratuidad en el más reciente proyecto de ley se consagra en un detalle de la ley, que viene en la ley de presupuesto. Y es que en el año 2017 y 2018 se va a llegar hasta el 50, al 60% de los estudiantes más vulnerables. Fantástico. Pero además por ley vamos a dar gratuidad universal, quién sabe cuándo y quién sabe con cuánta plata y quién sabe, ¿no? Y se deja en una ley. Es como que yo dejara en una ley que vamos a triplicar las pensiones mínimas ahora, pero quién sabe cuándo, o que vamos a triplicar el gasto en los consultorios primarios en quién sabe cuándo. Y esto puede tener graves consecuencias si se aprueba, porque lo que va a hacer es seguir alimentando esta espiral y este carnaval de expectativas que nos va a tener con los institutos de educación superior tomados no solo este gobierno, sino en el próximo. Insisto, creo yo en la gratuidad en educación superior como un derecho, sí, como un derecho social avanzado como el que hay en Suecia o como el que hay en Alemania. Pero antes que eso, creo que bien podríamos darnos el lujo de gastar $200 millones en tratar de que en el Sename no estén torturando niños, violando niños, por ejemplo. Es decir, la cantidad de derechos sociales previos a que algunos chicos puedan llegar en su 4x4 a estudiar a la universidad del decil más rico, francamente yo creo que hay una pequeña lista de derechos sociales anteriores a ese que hay que financiar. Creo además que se cometió otro severo error político-legislativo, que ha sido pretender, en la lámina que mostró el decano de los capitulados del proyecto de ley, mandar el macro, mega, hiper proyecto de ley de educación superior, echar todo a ese asador, porque de ese asador, como hay cosas muy buenas y muy polémicas, las buenas van a morir en el camino con las polémicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los capítulos 2, 3 y 4 del proyecto de ley, los capítulos de ordenamiento del sistema, superintendencia, acreditación, es decir, ¿no? de ordenamiento, llamémoslo así, eran capítulos de relativamente fácil despacho porque hoy día ya la derecha no se atrevería, libertad y desarrollo, a hacer un ¿cómo se llama? Inserto de prensa diciendo que acreditar va contra el mercado, porque ahí sí que van y los queman, ¿no?
porque ya se ha demostrado lo que hizo esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debió haberse mandado los 3 primeros capítulos de la ley el primer año de gobierno. Sentar las bases para el ordenamiento del sistema. No era tan difícil esos 3 capítulos del proyecto de ley. Pero hubo que, por alguna razón que desconozco, ¿no?, esperar hasta este momento y lanzarlo todo junto con las otras bombas de racimo que trae literalmente el proyecto, y que probablemente lo que termine pasando, a lo mejor, que no es un escenario loco, es que no se apruebe nada en este periodo de gobierno, ni siquiera la acreditación, que es lo más, a mi juicio, urgente de todo esto, que es ordenar un sistema sensato de acreditación de todos estos programas y instituciones, y empezar a ordenar esto por la vía de la acreditación. ¿Cuánto tiempo llevo, decano? 12 minutos 57 segundos. Vamos bien. Voy en la mitad más o menos, así que vamos bien. Ahora voy a tratar de contestar algunas de las preguntas del que nos hizo el señor decano como introducción. El lucro, ¿no? Es decir, aquí se han metido la mano, o sea, han llegado lucas a los bolsillos de sostenedores así, pero pesado, ¿no? Hay sostenedores no es controladores, dueños, ¿ya? Para ponerlo en otros términos. Hay gente que se ha metido la mano al bolsillo de una manera sideral, ¿no? Y no estoy dando ningún dato bajo cuerdas, son todos cosas que ha destapado CIPER ¿no? y las distintas investigaciones, el propio Patricio, o sea, nada que yo esté dando información privilegiada aquí, sino que son de público dominio. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que ayer o anteayer sale que la Universidad San Sebastián fue sobreseída, o como se llame, de la investigación del Mineduc sobre lucro para el bolsillo de los controladores, entendámoslo. Si todo el resto, si es dentro del espacio de la universidad sin fines de lucro, a mí sinceramente no me complica, ¿no? Es decir, si mañana esta universidad tiene una fundación sin fines de lucro y hace cosas por acá o por allá, no me complica. Siempre que nadie se lleve la plata para los bolsillos. Pero salió en la prensa hace un año y tanto que los controladores de la San Sebastián hicieron un acuerdo con un banco, le vendieron los inmuebles de ellos propios a la universidad en muchas decenas de millones de dólares, ¿no es cierto? Ya tienen las decenas de millones de dólares, ya las retiraron, ¿me explico? A través de este mecanismo, y ahora es la Universidad San Sebastián la que queda endeudada con el banco por un importante número de años, ¿no? Vox Populi, que es la Universidad Autónoma, la cantidad de plata que llegó al bolsillo de sus controladores. En fin, la lista es larga. Ahora, ¿controla el proyecto de ley eso el futuro lucro? Yo creo que sí. Yo creo que esa parte del proyecto es razonable. Podrá ser perfectible, pero yo creo que es razonable. Lo que no va a controlar es el que ya fue. No sé si me explico. O sea, ya se la metieron al bolsillo. Y no veo que haya muchas maneras legislativas o jurídicas o penales para hacer que esto se haga, por la sencilla razón de que en esa época, si bien la ley de Pinochet decía que las universidades no lucran, no hay una categoría penal para definir qué pasa si te saltas la ley, ¿no? En cambio, ahora sí queda definido. O sea, yo creo, en resumidas cuentas, decano, a su primera pregunta, es que yo creo que la ley sí va a controlar el lucro de ahora en adelante, razonablemente bien. Podrá perfeccionarse la letra X y la coma Z del articulado, digamos, pero lo que no va a hacer es resolver para atrás. Además que yo creo que ahora los controladores o dueños o junta directiva de las Américas con Laureate u otras tendrían que estar locos para seguir esquilmando la vaca, porque realmente ahora sí que lo secan, ¿no? O sea, lo secan sus alumnos, lo seca la opinión pública, la justicia, en fin.
Yo creo que el lucro ya en Chile, felizmente, y esto es un avance del movimiento estudiantil que hay que felicitar, nosotros también propusimos que el lucro tenía que terminarse en el sistema educativo, al igual que Pato. Yo también creo que los que me venden zapatos pueden lucrar con sus zapatos, pero la evidencia internacional es que el lucro en el sistema educativo genera tantos incentivos perversos que no hay manera de controlarlo. Siguiente pregunta era si nos van a seguir, o los estudiantes van a seguir siendo estafados por estos programas truchos y estas carreras truchas y estas tasas de deserción y todos los males infernales que describió Patricio. Nuevamente yo me temo que, a ver, el proyecto de ley en su capítulo 2 o 3 define un consejo de acreditación, define normas, o sea, avanza significativamente en definir lo esencial, que es la acreditación, ¿no es cierto? Que es como, si se publicitaran bien las acreditaciones, si se hicieran bien las acreditaciones, ¿no? ¿Dónde es que yo me temo que está ahí la trampita? En que, como hay que sacrificarlo todo en el altar de la gratuidad para que la calle esté contenta, si ustedes miran el informe de DIPRES financiero de la ley, los recursos para el sistema de acreditación siguen siendo microscópicos. Y se nombra un consejo de personas part-time, ¿no es cierto? Que pongamos que el consejo fueran estas 6 personas, 9 personas que están aquí en la primera fila, que irán a una reunión una vez cada no sé cuántos días, y va a caer en los hombros de estas 9 personas revisar la acreditación, no de 12.000 programas, pero sí de 6.000. O sea, ¿cuántos pares evaluadores necesitamos? ¿Qué ejército de pares evaluadores? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué cantidad de consejeros full time se podría ordenar el caos? ¿No? Y eso en la ley no está previsto. ¿Por qué no está previsto? Porque Hacienda debe haber dicho, perdón, presidenta, porque esto necesita más plata, pero no, pues todo se va para la promesa de la gratuidad. Entonces la gratuidad también tiene su costo en que no terminemos poniendo en esa institucionalidad los recursos humanos y financieros necesarios para ordenar, perdón, ya no es un caos, es un despelote que tiene que ordenar este futuro Consejo de la Calidad, o cómo se llama, de la educación. O sea, yo creo que una batalla muy crucial que se juega es que de esta ley, si es que salga con un sistema de acreditación, no solo que sea legalmente válido, sino que tenga los recursos humanos y financieros para estos efectos. Aprovecho aquí de hablar de otro factor de la estafa. Si ustedes mañana obtienen un título de arquitecto, de pregrado y de magíster en Harvard, no pueden firmar un plano, señores, mientras ustedes no sean certificados por el Board Certificate del noreste norteamericano, ¿ya? No pueden ejercer medicina si no son certificados por el, no sé cómo se llamará, el Board norteamericano. No pueden ser educadores de párvulos, no pisan un jardín infantil si no han sido certificados por el Board Certificate del estado de Massachusetts, ¿no? De parvularias, ¿no? En otras palabras, ustedes no pueden tener un título profesional en un país serio emitido por las universidades, pues, o por los institutos. ¿Quién inventó esa cuestión? Es decir, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas podría entregar un certificado que fulano de tal aprobó con súper mérito, ¿no? La carrera de ingeniero eléctrico o industrial, pero derecho a firmar planos y a ejercer profesionalmente, perdóneme, pero ¿dónde está el colegio de ingenieros que dé el título, la patente de corso para ejercer profesionalmente? Y eso en esta ley se está omitiendo completamente, ¿no? Yo creo que
en este emporio del libertinaje lo que hemos hecho es vender cartones de títulos profesionales espurios. Y lo que debiéramos aprovechar en una buena ley de educación superior es ordenar no solo el sistema de acreditación, de manera que todas las facultades que dan ingenierías den una buena carrera de ingeniería, sino que alguien con recursos y serio y respetable otorgue títulos profesionales. Esa oportunidad, por lo menos en este proyecto de ley, no se menciona. La tercera pregunta era si finalmente con esta ley vamos a lograr que las instituciones de educación superior del Estado, públicas o como se quieran llamar, crezcan en su porcentaje de matrícula, que como mostró Patricio, que le agradezco todas las cifras que nos dio porque nos dan un muy buen Ubicatex, crezcan. Creo yo y quiero yo que haya una mayor matrícula de instituciones en las instituciones del Estado, sí lo quiero. Por diversas razones obvias que de pluralismo, laicismo y todo lo que ustedes gusten. ¿Mm? Pero no está, o sea, la respuesta es que lo más probable es que quién sabe. Porque en la ley de presupuesto de esta ley, o sea, es que es muy importante no solamente, decano, leer la ley, sino el informe financiero de la ley. Porque ahí están las lucas, pues. Si en el informe financiero de la ley se hubiera dicho, mira, vamos a crear un MESESUP para entidades, especial para entidades del sistema estatal, que cubra desde las universidades, pero también los microscópicos CFT estatales que se crearon, que en realidad fueron un saludo a la bandera porque van a cubrir el 2% de la matrícula de la educación técnica. Si se creara una especie de MESESUP, en el sentido de decir, mira, ya, voy a firmar un convenio con la Facultad de Ingeniería, con BOCHEF. ¿Cuál es tu programa a 10 años para, ¿no es cierto?, expandirte, aumentar tu matrícula, etcétera, etcétera, etcétera? Y te vamos a ir vigilando contra ese convenio a 10 años, ¿no? Porque no puede ser a 1 año ni a 2, sino a 10, para que tu matrícula se duplique en 10 años. Además vas a crear una sede en no sé dónde. Bueno, es manejable, pero nada de eso aparece en el proyecto de ley. Alguien dice que a lo mejor aparecerá en el futuro. Bueno, pero ya no en este proyecto de ley, al cual ya meterle más ingredientes lo veo francamente dudoso. Entonces la respuesta a esa tercera pregunta es lo más probable es que quién sabe. No sé. Y no está en la ley un elemento que permita decir que la parte de la promesa de educación pública para todos que estaba en las gigantografías va a prosperar, digamos. En particular, toda esta cuestión de la educación estatal, bueno, no, voy a dejarlo hasta ahí. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Tengo dos temas para los últimos 5 minutos. Primero, tengo que hacer una inevitable y odiosa referencia al Transantiago. ¿Qué fue el Transantiago? En el principio fue el caos de las micros amarillas. Entonces llegaron muchos planificadores, muchos de ellos de esta facultad, lamentablemente, y dijeron, no, nosotros vamos a ordenar este caos, compadre. Y nosotros vamos a definir un modelo en el cual vamos a definir el flujo de pasajeros por cada línea de metro y por cada troncal y por cada alimentador a distintas horas del día, el sueño del modelador matemático, ¿no es cierto? Y además vamos a definir el precio, o sea, vamos a definir el P y el Q, el precio y el flujo, y así vamos a ordenar el caos. Bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? No se cumplió ni el flujo ni el precio, ¿no? O sea, para ponerlo en forma simplona, si tú quieres. Ahora estamos haciendo lo mismo, porque el proyecto de ley tiene una parte que es, yo encuentro que es la parte más delirante, sinceramente delirante,
porque es repetir el Transantiago del Transantiago en la educación superior. Y es que un ente planificador central le va a definir inicialmente a 12.000 programas el P y el Q, el arancel de referencia y el número de cupos. O sea, me llegan a tiritar las cañuelas. O sea, señor decano, prepárese, yo creo que la facultad debería hacer una inversión en comprarle un sillín trípode al decano, de esos para hacer cola, como para irse a sentar así, ¿no? Y un termo con café, porque una vez al año le va a tocar ir a peregrinar, a mendicar al comité de asignación de PES y CUS. A decir, oye, perdóname, pero es que ingeniería eléctrica me está costando un poco más de lo que tú estimaste, ¿no? Y además, yo conversé una vez, tú confírmamelo por el mundo de la medicina, se lo pregunté recién al decano, en la Escuela de Medicina de la Chile hay un equipo que lleva como un año de 5 profesionales trabajando para distinguir el costo de la docencia del costo de la investigación en la Facultad de Medicina, po. Distínguemelo, po. ¿Se puede? ¿Se puede distinguir? Don Patricio dice que sí, yo opino que bastante... Está bien. Pero además, como hay que sacrificarlo todo al altar de la gratuidad, hay plata para los aranceles. Pero no está la plata para la otra pata que ahora el señor decano no va a poder financiar con los aranceles. ¿Me explico? ¿Ah? La investigación, la extensión, no está esa plata no está porque maximízame la promesa de la gratuidad del pregrado, ¿no? Entonces, otro de los sacrificados en el altar de la gratuidad es dónde van a estar los gastos de investigación que hacen las universidades serias, las que hacen todo lo que se supone que hacen, las universidades, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa plata? No está. Por lo menos yo no la pude identificar en el informe financiero de la DIPRES. Yo insisto, hay que ver el informe financiero, porque si no, estamos hablando de chaya, ¿no? Un minuto. La última. Yo objeto rotundamente el concepto que viene en la ley, que es propio de los planificadores centrales, ¿ah? Uno categoriza, ¿no es cierto?, troncales, alimentadores, ¿no?, que es esta obsesión con decir, mira, vamos a tener universidades tipo A, tipo B, tipo C, institutos, CFT, o sea, vamos a partir el pastel de la institucionalidad de la educación superior. Yo no estoy de acuerdo. Bolonia no está de acuerdo. Las universidades del Consejo de Bolonia en Italia, Bologna, ¿no? Bolonia es más que un salame, señores. Es como hacia dónde va el mundo en educación superior, ¿no? Dicen, mire, hay que bajar todas las barreras. Que un chico pueda hacer su carrera entrando a un CFT, pasando a un IP, pasando a una universidad, con toda facilidad, transitar de una universidad a la otra, transitar y tomar algunos cursos, en vez de en Bochef, tomarlos... voy a exagerar la nota. Supongamos que la Universidad de las Andes, que está ahogada en plata, se trae un premio Nobel de Economía a la Universidad de las Andes. ¿Por qué nuestro chico no puede tomar un par de cursos? Pero al tener todo esto tasajeado, que es ir en la dirección contraria a la dirección de la flexibilidad institucional que no era necesaria, en aras de financiarla. Todo esto en aras de otra demanda de la calle, que es que no hay que mercantilizar y para eso el financiamiento a la demanda no hay que incinerarlo. Yo creo que en Alemania en 30 años más se podría. Pero como no hay que hacer eso, entonces hacemos estos tasajeos institucionales que lo que van a hacer es ir en perjuicio de los estudiantes que quieran tener trayectorias flexibles, ¿no es cierto? Entrar a un CFT, después salirse un par de años, volver al IP, seguir del IP a una universidad. Si no le fue bien a la universidad, volver y terminar su título en el IP, es decir, ir construyendo su carrera a lo largo del tiempo. Y esto yo creo que la ley, en vez de avanzar, retrocede en estas materias.
Así que, para terminar, en el principio fue el caos, y yo creo que esta ley, por distintos mecanismos, lo va a continuar. Perdón por la dureza de mis expresiones. Perdón, señora presidenta, no se enoje más conmigo. Muchas gracias, profesor. Abro la oportunidad, asiento, ¿no? Abro la oportunidad para hacer comentarios o consultas. Vamos a recibir 3 y responderán, y después otras 3. Profesor Íñigo Díaz. Para Mario, me interesó el tema de la certificación profesional. Efectivamente, la experiencia chilena hoy día es distinta a la experiencia, a lo menos, norteamericana, digamos. Muy distinta. Pero ahí tenemos otro tema. Acordarse que el año 81 se acabaron los colegios profesionales en Chile. Y por lo tanto, es difícil, digamos, entrar en ese tema. A mí me interesa mucho, pero es difícil por lo que tú dijiste en términos de si le metemos otro acápite más o otro ingrediente más a la ley se nos complica, pero ¿podríamos profundizar un poquito más sobre el tema, Mario? Gracias. ¿Otra pregunta? Antes que dé la palabra a Mario. Mario, si quiere contestar de inmediato. ¿Le das A ver, yo concuerdo en que hoy día los colegios profesionales son un ente degradado, por decirlo así, o pobre, o en algunos casos chanta, ¿no? Para ponerlo más. Y obviamente esto lo tienen que hacer instituciones que certifiquen títulos profesionales serias y con recursos. Lo único que quiero decir es que tener una institución profesional seria y con recursos para ordenar el tema de los títulos profesionales, insisto, profesionales, puede costar la centésima parte de la gratuidad. No sé si me explico, o sea, poner recursos. Ahora, no todos necesariamente tienen que ser colegios profesionales. En Boston, y fui a conocer el caso de Boston, las parvularias y parvularios reciben el Board Certificate del estado de Massachusetts. O sea, pueden ser entes estatales en algunos casos, pueden ser entes colegios, o sea, pero son entes que están más allá de toda sospecha y que son los que te dicen, sí señor, usted sí tiene los elementos necesarios. Me voy a poner un ejemplo de un tema muy manoseado, los profesores. Los profesores, pocas carreras son más delicadas que medicina y pedagogía. Se pide en el proyecto de ley que todas las carreras deben estar certificadas, acreditadas, lo cual es correcto. Es más, se ha pedido siempre y todavía no se cumple, digamos. O sea, se puso una ley para acreditar todas las carreras de pedagogía hace como, ¿cuántos años? 6 años. Y hasta el día de hoy, maní, ¿no? Es decir, se siguen vendiendo cartones de pedagogía hasta hoy. Pero bueno, pocas cosas son más delicadas que poner un niño o un estudiante en manos de un profesional, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y acreditarlo no solo debiera ser hacerle un examen de conocimientos, sino párate delante de un aula y muéstranos que tenéis lo que se necesita, digamos, ¿no? En fin, no voy a entrar en los criterios de la certificación, pero lo que sí quiero destacar es que costaría la centésima parte de los 3.500 millones, de los chorro-mil millones de dólares necesarios para financiar el pregrado universitario o superior, ¿no? Profesor Solimán. Quisiera agregar a propósito con un micrófono ¿Aló? Sí. Ya. En primera instancia, agradecer la... Sí, hola. Sí, a propósito de Ahí está. Bueno, ya que sí. No, haga la pregunta, no se Profesor preocupe. Solimano, después Sí. alguien atrás pide la palabra. Profesor Solimano. a propósito de
de este último punto, definitivamente con el examen médico nacional, en UNACOM, se ha avanzado ¿eh? Claro, pero está habiendo problemas. Y ese es una manera de legitimar o de hacer, y en su relación especialmente de los médicos, porque se aplica solo a los médicos, en cuanto a que pueden ejercer en el sistema público de salud. Claro, no, pero es para el sistema público es un requisito y aquellos que no lo aprueban pueden ejercer en otros lados. Yo debo decir que he encontrado extraordinariamente no solo interesante, sino que el aporte que tanto Patricio como Mario hacen a esto, y creo que, y el decano lo sabe mejor que yo porque está participando activamente en lo que en la Universidad de Chile queremos hacer en los próximos meses y en el análisis de este proyecto. Definitivamente las autoridades de los organismos colegiados de la universidad han decidido y han acordado de que no es el caso matar esta ley o tratar de matarla, que no es ese el punto, sino que ver cómo se perfecciona y cuáles son, y en eso yo creo que este es un muy buen ejemplo del trabajo que tenemos que hacer en la universidad para ir recogiendo y sobre todo la evidencia que existe en los temas que se plantean. Entonces, personas como ustedes, ¿no es cierto?, a través de estos mecanismos y de otros que probablemente les vamos a solicitar. Yo estoy a cargo de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la universidad y tenemos una comisión de colegas de distintas facultades que estamos trabajando en ese sentido junto con otras iniciativas. Pero mi punto sería ver cómo en un plazo que no va a ser breve, porque recién ayer y el próximo martes fue el ministro de Hacienda a hablar sobre esto que ustedes se han referido de toda la gratuidad universal, no se sabe para cuándo y cuáles son los recursos económicos que existen. En ese sentido yo creo que tenemos que tener, junto con la información, junto con nuestra perspectiva académica, que es muy importante, el cómo vamos generando las condiciones de manera que podamos contribuir y entregar elementos sólidos que permitan mejorar esta ley. ¿Quería hacer un comentario, profesor? Gracias. Solo muy breves, dos comentarios aparte de tu comentario. Primero, el caso del EUNACOM. Miren, hay ahora serias amenazas y quieren matar el EUNACOM. ¿Saben cuál es la razón? Que hay muchos que lo están fallando. Bueno, por favor, porque lo están fallando, entonces matémoslo. Bueno. O sea, es casi psicótico. ¿Ah? Ahora, de que entren médicos que no entienden lo que leen, no importa, pero ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde viene eso? Del caos de la emisión de títulos truchos. O sea, como hay tantos títulos truchos en medicina, entonces la proliferación es la que genera esto, entonces la solución es quebrar el termómetro. Como hay fiebre, entonces por favor quebremos el termómetro, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora con el ENOCAM. Pero el otro tema muy central es que yo creo que todos queremos que haya una ley de educación superior. Yo creo que nadie está por matarla. Yo creo que una solución política es lograr un acuerdo legislativo para separar dos tramos y legislar primero los capítulos 2, 3 y 4, porque son completamente independientes de
las platas y las instituciones, o sea, es como los criterios de supervisión, acreditación, fin del lucro, es decir, toda esa cosa que es de relativamente fácil despacho. Si se lograra un acuerdo legislativo para sacarlo más rápido, digamos, porque ¿dónde van a correr las puñaladas y los cuajarones de sangre? Es a quién le tocan cuántas lucas, ¿no? Ese va a ser, y en el corto plazo. A mí me han contado cómo muchos diputados en la Cámara lo que andan analizando, mira, es cuánta plata de gratuidad le va a tocar a su comuna. O sea, si vamos a legislar pensando en cuánta plata de gratuidad le va a tocar a mi comuna, entonces imagínense las pasiones que va a generar ese otro pedazo de la ley que es el duro, que es el de las platas, la forma de dar las platas, etc. Y lo otro que quiero simplemente insistir es en este asunto de, por favor, si la universidad va a discutir, yo creo que tiene que hacerlo con el presupuesto completo de educación superior, no solo el de esta ley, o sea, sino que dónde está toda la luca, ¿no? Voy a mencionar un ejemplo, la ley no menciona nada sobre el CAE. Y en el CAE hoy día seguimos con un esquema medio psicótico en el cual el alumno paga UF más 2 y contingente al ingreso, que es un esquema no nada de despreciable, ¿no? Y si dejáis de trabajar, dejáis de pagar, en fin. Pero el temita que no mucha gente sabe es que la diferencia entre el 2 y el 6 se la da el Estado a los bancos así tal cual, po. O sea, ahí se está yendo un caño de plata que no tengo cuantificado, no tengo la menor idea cuánto sea, pero si nosotros pudiéramos usar parte de ese caño, no solo para gratuidad, sino que para mejorar el sistema de acreditación, para mejorar, en fin, una serie de otros elementos del sistema, pero insisto, analizar y poner gente aquí como don Patricio, analizar glosa por glosa la actual estructura de la educación, de financiamiento de la educación superior, más lo que se le superimpone con esta ley, es demasiado importante como para que pase por simples argumentos cualitativos cuando se vaya a pelear esta legislación. Dos preguntas. Alguien allá atrás había ¿Aló? pedido primero, por favor identifíquense cuando hagan Ya. la pregunta, y después el profesor Amaya, que está acá. Sí, ahora sí. Bueno, me llamo René Valenzuela, estudiante de sexto año de Ingeniería Civil. Bueno, así que sacaron el cálculo entre el 2011, en el colegio estuve como en el 2007, así que he sido un sujeto que creo que ha vivido todas las, más o menos como movilizaciones estudiantiles, que es lo que se ha vivido, entrar acá a la facultad, todo el show. Bueno, agradecer un poco como el análisis que se realizó, especialmente a Patricio Vaso. Creo que son datos que no son usualmente vistos en ningún lado, así que siempre se agradece como tener datos respecto a cómo hoy día se estructura la educación. Me cuesta hablar un poco de sistema de educación porque creo que, como bien también mencionaron, hoy día falta una orgánica que constituya lo que es toda la educación, lo cual no existe ni siquiera educación media, educación básica, educación prebásica. Pero mi duda viene ahora, es que, bueno, agradezco el análisis que realizaron, creo que es bien profundo, tiene sus críticas, tiene sus posiciones, pero lo que me falta y me gustaría preguntar específicamente es, ¿qué hacemos ahora? Así como una pregunta un poco más política, respecto a la situación en que nos encontramos, dado el Congreso, dado el proyecto de ley, ¿cuál debería ser nuestra posición? Porque creo que todos los años de discusión que hemos llevado como movimiento estudiantil, podríamos hablar de movimientos sociales en su conjunto, creo que ya es necesario empezar a converger en una posición unitaria entre académicos, funcionarios, estudiantes y quizás la sociedad civil en su conjunto respecto a qué deberíamos hacer con nuestra educación. Hoy día el proyecto de ley no propone un horizonte, solo dice que deberíamos tener una educación mejor, dice que la educación, bueno, hoy día presenta como falencias, se ha avanzado, pero no dice respecto a hacia dónde debería apuntar, como que creo que debería ser obvio, es de sentido común que un proyecto de educación superior debería apuntar a una sociedad diferente que hoy día no está respondiendo a ese proyecto, ¿cachai? Entonces creo que mi pregunta va a ¿cuál debería ser su posición? Hoy, como movimiento estudiantil, hoy día lo hemos discutido, como FECH lo hemos discutido respecto a qué deberíamos hacer. Y tampoco tenemos todavía las síntesis correctas como ni menos con fecha. Pero esa es mi pregunta, que me gustaría saber su opinión específica y cómo creen ustedes que deberían converger junto con estudiantes, junto con otros estamentos, junto con otros grupos sociales organizados que hoy día están exigiendo una reforma de educación superior. ¿Cuál debería ser su posición? ¿Debería ser un rechazo a la reforma? ¿Debería pedírsele el retiro? ¿O sería pedir, no, solamente hagamos una incidencia, hagamos como
incidamos como ya ciertos artículos están mal, corrijámoslos, escribámoslos de nuevo, otros que se borren. Me gustaría saber cuál es su posición respecto al tema, porque creo que el análisis que hacen es bueno, es duro, tiene datos, harto gráfico como nos gustan los matemáticos ingenieros. Pero siento que falta esa posición respecto a, bueno, ya, esto es todo lo que hay, ahora, ¿qué hacemos? Eso. ¿Quieren contestar? Ok. Tienes ahí un micrófono. A ver, es una muy buena pregunta, que a lo mejor la respuesta no te va a gustar. Nosotros derrotamos al dictador, no a la dictadura. El modelo neoliberal, AFP, ISAPRE, educación pagada, etcétera, todo está aún vigente. La pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Y para allá apunta tu pregunta. Tú te das tiempo. De aquí a 50 años más iremos a cambiar el modelo. Porque el mundo viene de vuelta en el neoliberalismo. Y esto es un péndulo. Voy a dejar que sigan lucrando y llevándose la plata, que sigan engañándose a los estudiantes, que las familias sigan pagando porque yo quiero cambiar el mundo. No estoy de acuerdo con eso. Todo lo que voy a hacer hoy día para evitar que las familias sigan gastando los dineros que están gastando, para que los estudiantes no sean engañados como están siendo engañados. Todo lo que voy a hacer hoy día, aunque no cambie el modelo neoliberal general, lo voy a hacer. Porque está bien, la visión de largo plazo hay que tenerla, solo para saber si voy caminando para allá. Pero no va a parar el mundo porque yo quiero que se haga ahora todo lo que yo quiero. Yo creo que los centros de estudiantes, las federaciones están equivocadas. El enemigo lo tenemos hoy día aquí. Y si quieren pelear, peleemos. Pero peleemos contra los neoliberales que están en todos los partidos, que se van a oponer a cosas básicas. No estoy de acuerdo con Mario que el tema sea la financiamiento. El tema se va a dar en términos de si se regula o no se regulan los aranceles. Y para esa batalla necesitamos a los estudiantes peleando para que se regulen los aranceles. Se van a controlar, va a ser obligatoria una prueba para ingresar, o las universidades privadas van a poder seguir ingresar alumnos que ni siquiera dan la prueba de estudio académica. Vamos a exigir, debemos exigir, que haya un sistema único de admisión diferenciado entre CFT, IP y universidades, pero único. Y para esa pelea ustedes están o no están, porque si no están, los neoliberales nos van a volver a derrotar. Entonces, no se es más revolucionario pidiendo el cambio total de las cosas. Se es cuando uno lucha día a día para cambiar las cosas. Si logramos que el modelo neoliberal, el libre mercado, salga de la educación, aunque sea parcialmente, hemos comenzado el cambio que nos va a llevar a cambiar la salud, la AFP y lo demás. No se pierdan de horizonte, niños. La visión ideológica, en definitiva, que es muy legítima, de un tipo de sociedad distinta, en la cual yo creo, no me inmoviliza. Y le debo decir desde ya que estoy a favor de mejorar este proyecto de ley. Y voy a hacer todo lo posible para aportar mi grano de arena para que las cosas esenciales que yo planteé y otras que no alcancé a plantear sean consideradas y a vuelta de 3 años, 4 años. Este proyecto de ley no se demora menos de 3 o 4 años. La ley de acreditación se demoró 3 años y 7 meses. Solo la ley de acreditación, o sea, un capítulo de esto. Tengamos menos abuso, menos lucro, menos jóvenes explotados por las universidades privadas. Si logro eso, creo que voy a poder dormir tranquilo. Gracias. Complementar, yo estoy completamente de acuerdo en el espíritu de lo que tú estás diciendo, Pato. O sea, yo sugiero, en fin, son meras sugerencias de un viejo jubilado, ¿eh? Es decir, son ustedes ahora los que la llevan en la juventud, aquí estamos de salida. Pero como sugerencia, incluso política para el movimiento estudiantil, es ya no más consignas generalizantes, sino cuestiones concretas, en el capítulo 2, 3 o 4 de la ley. El movimiento gana y no pierde. En cambio, se dicen,
no a la reforma por mercantilizante, por decir un ejemplo como Concina, yo creo que no ayudan a nadie, ¿no? Ojalá pudiéramos sacar el capítulo, creo que es el 3 de la ley con el sistema de acreditación. Ojalá lo pudiéramos hacer, porque eso es un paso a la desmercantilización del sistema. Y si la CONFECH saliera a decir, mira, hemos analizado el proyecto en la parte correspondiente a acreditación y estamos de acuerdo en un 90%, y hay que cambiarle este otro 10%, el movimiento gana en seriedad y en respeto de la ciudadanía, no pierde, ¿no? Y como tú dices, bueno, si la lucha por llevar este país, yo soy socialdemócrata declarado, por llevar este país hacia una socialdemocracia seria, va a demorar 20, 30 años, ¿no? Entonces, sugerencia entonces es no caer en las consignas generalizantes y ampliar la mirada. Yo creo que es una cuestión que ustedes debieran meditar seriamente. ¿Les corresponde a ustedes como CONFECH pelear únicamente por sus lucas o tienen que ampliar un poco la mirada a las necesidades del país en preescolar, en salud, en previsión y decir, mira, ¿qué prioridades hay? La sensación que uno tiene es que ustedes pelean por su pedazo del pastel, pero como que el resto como que no les importara mucho, y yo creo que eso los hace perder frente a la ciudadanía más que ganar posiciones frente a la ciudadanía. Y por último, me voy a centrar en el ejemplo de regular los aranceles. Ok, queremos regular los aranceles, pero hagámoslo bien, hagámoslo seriamente. ¿Es igual el arancel de ingeniería mecánica en Bochef que el de ingeniería mecánica en Aysén? No sé, o sea, pero es una cantidad de pega infinita el definir aranceles con cierta seriedad. Pero lo otro es que si vamos a regular los aranceles, que es solamente la parte de la educación, ¿no? Del costo de enseñar, del costo de educar, que vamos a hacer con los chorrocientos PhD que hay en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, por ejemplo, o en Medicina, que dedican un X% de su tiempo a la docencia y un Z% de su tiempo a la extensión. O sea, hay una cuenta que alguien tiene que pagar y que nadie la está mencionando, y es que las universidades que hacen investigación y docencia, como queremos que sea, tienen que, hasta hoy han tenido que financiar, no solamente con los FONDEF y los FONDECIT, sino que con los presupuestos de aranceles, seamos sinceros, cosa que es completamente injusta. O sea, los estudiantes debieran poder pagar por, o sea, que alguien pague por su educación, ¿ya? Pero ¿de dónde va a salir la plata para la investigación y la extensión de las universidades que la hagan? Y eso yo no veo que esté suficientemente trabajado. ¿Me permite, Jorge? Yo creo, contrariamente a lo que tú dices, Mario, es que sí, no es que no ayuden a nadie, están ayudando al Mercurio, están ayudando a la derecha. Ayer leí una editorial del Mercurio, decía, nadie está a favor de la reforma. Estamos logrando que una reforma necesaria, que no está perfecta, que es perfectible, que cuando salga tampoco me va a gustar 100%, pero la estamos echando abajo antes que nazca. ¿Y quiénes están aplaudiendo? Lean, escuchen las noticias, lean lo que dicen los diputados, los senadores de la UDI, de Relación Nacional, lean las editoriales del Mercurio, sí están ayudando, están sumándose al coro de los que nadie está apoyando esta ley. Y eso es mentira. Yo creo que tenemos que comenzar a apoyar la ley con un sí, pero, que es distinto a decir no, porque no es totalizante. Sobre el financiamiento, permíteme una palabra. Efectivamente, cuando yo hablo de gratuidad, de aranceles regulados, estoy asumiendo, y no alcancé a hablar de ello, pero no estaba dentro de lo que me dispuse a hablar, la separación entre financiamiento de la investigación y de la docencia. Definitiva, la investigación debe ser financiada por el Estado, investigación de calidad, cualquiera que sea la institución que lo haga. Me volví momio ahora. Yo creo que si la Universidad Católica hace buena investigación hay que financiársela porque al país le interesa. No así la docencia, porque al país no quiere, yo soy católico, practicante,
pero no tengo por qué pagarle para que ellos le enseñen a los niños la religión, pues, o el pensamiento del Papa, que yo respeto. Entonces, la investigación, sí. La docencia, con cuidado, no. Si el Estado pensara un momentito y financia la investigación, ¿saben cuántas universidades acreditadas en investigación hay? Hoy 22, de las cuales si las acreditamos mejor, van a quedar pocas. Y hay varias estatales que no califican. Echo de menos en la ley, lo dije. ¿Cómo vamos a deshacernos de aquellas universidades que no son universidades? Están formando los institutos profesionales de buena calidad. Eso no está en la ley. Aquí no deberían quedar muchas universidades, ni tantos estudiantes en la universidad, sí en los FT y los IP. De modo que el financiamiento, ahora, yo creo que se puede, no al peso, pero existen métodos contables y económicos para determinar los costos de la investigación y la docencia. Usted es ingeniero industrial, tiene que estudiar el proyecto sin docencia, cuánto cuesta hacer caminar esta facultad si no quitamos ni un curso, y después marginalmente agregarle los costos de la docencia. Lo enseñamos aquí en ingeniería. Contablemente, crear los centros de costo y aquellas cosas que no se puedan asignarla en función de parámetros que también se pueden decidir. No va a ser perfecto, pero tener una gruesa idea de cuánto cuesta. Y le aseguro, porque yo fui vicerrector de esta universidad, que lo que estamos cobrando por los aranceles es mucho, mucho más caro que lo que efectivamente cuesta la docencia. Aquí también. Pero los chiquillos no tienen por qué financiar la investigación, pues. ¿Por qué la familia tiene que financiar la investigación? Y ahí es donde está la trampita. Ese punto sería esencial si lo levantaran los estudiantes, pues. Y ahí no estarían pensando solo en sí mismos, sino efectivamente en el país. Un país que requiere investigación de calidad y financiada. Profesora Maya. Gracias. Me encantaría hacer un discurso porque me gusta esta cuestión, pero voy a hacer una pregunta. ¿Ah? ¿No es cierto? Uno sigue siendo idéntico a sí mismo. La pregunta es directa. Yo sé que a Patricio Vaso le hicieron esa pregunta una vez y después que la respondió lo sacaron de la oficina donde se la habían hecho. ¿Qué harías mañana, Patricio, si te nombran ministro de Educación? ¿Por dónde partes tú ahora en este tema de educación superior? No toquemos el otro tema porque da para más, pero por favor dime, ¿por dónde partirías en medidas concretas mañana? Y nos conocemos hace muchos años, yo conozco tu pensamiento, pero quiero que lo conozcan todos. ¿Por dónde partimos en concreto mañana? ¿Retiras la ley? ¿Modificas? ¿Ley corta? ¿Ley larga? ¿Qué hacemos mañana mismo si tú eres ministro de Educación? Y no te vamos a sacar de aquí por tu respuesta, como ya te pasó una vez. No, una vez me ofrecieron al Ministerio de Educación, efectivamente, no voy a decir quién, pero yo dije sí, solo si están los recursos necesarios para multiplicar por 4 los sueldos de los profesores. Y no lo habían. Entonces dije, usted consígase a alguien que sea capaz de luchar contra los gremios. No está pidiendo un ministro de Educación. Así que no fui ministro de Educación porque el solo cargo no me sirve, así que te lo agradezco, Jorge, tu nombramiento. Ahora bien, yo creo que la ley no hay que retirarla. La ley requiere indicaciones del Ejecutivo para mejorar aquellos aspectos esenciales que se han ido destacando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Me cuesta pensar que la Presidenta de la República no sepa que el 45% de los estudiantes nunca se titulan. Porque si lo supiera, no había escrito lo que escribió en el mensaje, pues. La oda a la masificación, que es el caballo de batalla de la derecha neoliberal, es una farsa que fue comprada por el gobierno. Ahora, de buena fe espero que con este dato, yo no sé cómo se lo va a hacer llegar, pero con este dato recapacite y diga no, la masificación no ha sido buena, hay que controlar eso. Pero tengo una duda, y voy a hacer como soy deslenguado. ¿Podría la Presidenta decir que la masificación fue pésima si la que la hizo fue la concertación? ¿Cómo se masificó esto? ¿Recuerdan el gráfico? Partimos el 89, no estaba Pinochet. El crédito conal del Estado, ¿para qué sirvió? Para masificar, pues. Y tenemos un mono muy lindo aquí.
las universidades privadas. Pinochet las inventó, la concertación las financió y la derecha se las comió. Ya, la última pregunta ¿es un estudiante? Sí, Por favor, Iván Zimmerman, estudiante de quinto año de Ingeniería Eléctrica. Hay un tema que a mí me llamó la atención de la presentación de Patricio, que era con respecto al cierre de las universidades estatales por presentar mala calidad. Quizás entendí mal, pero la verdad que a mí no me parece. Siento que el debate, dentro de todas estas últimas semanas, se ha descentrado mucho en darle preferencia a las universidades estatales con respecto a las privadas. Me parece un poco vago porque casi que pone al mismo nivel las privadas con las estatales. Para mí, el Estado se tiene que hacer cargo de esas universidades que las tiene completamente en abandono durante casi 40 años. Entonces, no podemos plantear un cierre de una universidad estatal solo por ser de mala calidad, sino que tenemos que pedirle al Estado que se haga cargo. ¿Cómo se hace cargo el Estado de esto? A mi parecer, no solamente debería ser en materias de docencia, sino también en investigación, con aportes basales y de libre disposición, y no aportes específicos durante la reforma, quizás. Y también que se revitalice la educación estatal a través de aumentar la infraestructura, aumentar la matrícula y el crecimiento de las universidades, crear universidades con una orientación regional. Hacia esto estoy hablando con el tema de la investigación. Por ejemplo, me tocó hace un mes más o menos, conversar con un profesor de mi departamento que, por ejemplo, esta investigación tiene que ir, lo primordial, en pos de las necesidades del país. Por ejemplo, nosotros tenemos una reserva de litio enorme en el norte del país, que más que quizás fomentarlo en producción de baterías, fomentar la innovación tecnológica que permita ser pionero a Chile de lo que es el control de baterías. Este es un ejemplo. Ahora, ¿cómo se hace esto acerca del financiamiento? Como también se pregunta mucho Mario, y quizás acá va más enfocada la pregunta. Yo creo que hay un problema de prioridades muy grandes en Chile, sobre todo en materia de presupuesto. Y ahora voy a tocar un tema en boga, quizás no educativo, con el tema de las pensiones, por ejemplo. Nosotros tenemos las Fuerzas Armadas que tienen pensiones vitalicias y con mucho dinero, o sea, y tenemos ciudadanos que lamentablemente no pueden llegar ni a fin de mes con las pensiones que tienen. Esto en materia de pensiones, ahora estoy comentando. Yo siento que lo mismo pasa en educación. Quizás el número, ahí me pueden ayudar y si es factible, el número que se gasta en educación, en salud, por ejemplo, en pensiones, es muy pequeño con respecto al porcentaje de presupuesto. Entonces, la pregunta va enfocada ahí, ¿qué factibilidad y cuáles son los números de porcentajes del presupuesto que se gasta en educación? 2 minutos a cada uno y con eso cerramos. Yo muy breve voy a responder exactamente al tema inicial que tú planteaste que tenía que ver conmigo sobre las universidades estatales. Primero, la acreditación, debiera modificarse la ley, no puede ser un organismo público, un servicio público. En la ley habla de un servicio público. Tiene que ser un órgano autónomo del Estado. Y como tal, con la libertad de acreditar no solo a las universidades privadas, también a las estatales. Y la pregunta es si me encuentro con una universidad estatal de mala calidad, pero que podría ser un excelente instituto profesional. ¿Qué hago? Si tengo, voy a hablar con nombre y apellido, parece que el rector es amigo mío, se va a enojar, pero bueno. La Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Necesito una Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago? ¿Que no hace investigación? ¿Que tiene 3 años de acreditación? ¿No sería mejor tener un IP, como fue en su origen, de hecho? Sería muy bien visto que el Estado tuviera institutos profesionales. Y ahí tenemos uno que podría ser mejor administrado si se dedica exclusivamente a la docencia. Y si además no tiene que autofinanciarse, porque ahí es donde inventa carreras como criminalística, que finalmente quedan todos cesantes. De manera que la respuesta es muy simple. Uno, la acreditación debe también ser para la Universidad del Estado. Las malas universidades del Estado deben tener el mismo régimen de cierre que las otras universidades. Porque si no, tú estás haciendo que nadie mire realmente la calidad. A mí me parece pésimo que las 3 universidades que tienen 3 años van a quedar por decreto en el nivel C. Y las universidades privadas que no, van a quedar en otro nivel. Estamos mal. La calidad es independientemente de la característica jurídica de la institución. Mira, muy brevemente, dos temas. Tú hablaste de las prioridades, las pensiones, en fin, otras cosas. Yo vuelvo a mi credo socialdemocrático. Yo creo que tenemos que ir para allá. Ahora, si vamos a tener un país que razonablemente maneja su salud, sus pensiones,
¿no? Educación y todo lo que tú quieras, estamos hablando de cargas tributarias del orden del 32% del Producto Bruto para arriba. Hoy día es 22%. ¿Podemos subir de un día para el otro 10 puntos de la carga tributaria en Chile? No, porque se nos desarma el país. La pregunta es, ¿a qué ritmo vamos a ir subiendo la carga tributaria? Y a medida que va subiendo esa carga tributaria, ¿a qué prioridades vas asignándola? ¿No? Esa es como la gran macro pregunta del país. Y dentro de eso, ¿qué lugar y cuándo le corresponde la gratuidad en educación superior versus las pensiones, versus, en fin, todos los otros requerimientos? Y yo ando obsesionado con la infancia vulnerada, por ejemplo, ¿no? El otro tema que quiero mencionar muy rápido respecto a la masificación o no masificación, es que yo creo que la gente suele ignorar que hoy día, con pésima calidad, caos y libertinaje, pero la cobertura de educación superior de Chile es más o menos la misma que la de la OSD. ¿Y los egresados cómo andan? Estoy hablando de la cobertura, te estoy hablando que con calidad, sin calidad. No, pero permíteme, oye, pero me quedan 2 minutos, Pato. Pato, me quedan 2 minutos. ¿Ya? Uno. Estoy diciendo que es terco, más encima, ¿no? Con razón nos dice el ministro. Oye, lo que quiero decir es que nuestro desafío hoy día en el sistema de educación superior no es que ese volumen de 1.300.000 que andan rodando en el sistema y no egresando muchos de ellos, Patito, que el 1.300.000 tenga una tasa de titulación razonablemente parecida a los de los países avanzados, ¿no es cierto? Pero no es el desafío de Chile hoy día seguir aumentando esa cifra. Donde sí se está cometiendo hoy día un error grave en aras de la gratuidad de la educación superior, otro error más, es que hoy estamos masificando la educación parvularia sin calidad. Y estamos generando salas cuna y jardines infantiles con 1/3 de las parvularias necesarias. ¿Ya? Porque sería muy caro, ¿no es cierto?, poner salas cuna y jardines con la cantidad de parvularias por niño necesarias. Estamos ahorrando exactamente donde el futuro del país no debería ahorrarlo. En un país, permítanme decirles, en que tenemos un 25% de niños con abuso intrafamiliar grave. ¿Qué sistema parvulario y preescolar, y Chile Crece Contigo, necesitamos para enfrentar ese verdadero tsunami que se nos viene encima con el abuso intrafamiliar que tenemos en Chile? Por ejemplo. Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante. Podríamos haber seguido con más preguntas porque había mucho interés, pero es un muy buen punto de partida, y lo vuelvo a decir, es un punto de partida a una discusión que continuará. Focalizaremos en algunos temas específicos en la siguiente. El tema de acreditación, por ejemplo, es un tema que nos va a tomar tiempo en analizar y discutir. Se quedaron preguntas al tintero, yo tenía una, la voy a solamente mencionar. No sé si este proyecto, o alguien pensó cuando hizo el proyecto, si vale la pena que este país tenga una universidad estatal de clase mundial. Y para hacerlo, ¿qué especial deberíamos tener para alcanzar esos objetivos? Pareciera que no. Pareciera que el proyecto tiende más bien al promedio, más que a fomentar y a tener algunas pocas instituciones de muy alto nivel. Quiero agradecerle a los panelistas y darle un pequeño obsequio, siendo ambos bochefianos, creo que lo van a agradecer. Así que un recuerdo de Bochef. Y muchas gracias y un aplauso para... Gracias.